Mi nombre es Eduardo Mangarelli y quiero dedicar este espacio para charlar y para conversar un poco respecto a cómo tomamos decisiones. El primer disclaimer que tengo que hacer es, no me considero un experto del tema, nada más un curioso y un observador del tema, con lo cual lo que voy a tratar de compartir con ustedes es primero algunos conceptos teóricos respecto al tema y después algunas experiencias y algunas de los, yo diría, de las prácticas o de las técnicas que intento poner en el día a día, en las varias actividades que represento y que llevo adelante. En todas me toca tomar decisiones y bueno, quiero compartir con ustedes algunas de las cosas que al menos a mí me funcionan en este sentido. Y para empezar me gustaría primero compartir algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué existen realmente los emprendedores si un 60% de los emprendimientos no llegan al quinto año de vida? ¿O por qué hay jugadores en el casino si todos sabemos el eslogan de que la banca siempre gana? No me parece muy razonable. ¿O por qué alguien hace 2 horas de fila en una estación de servicio cuando va a aumentar 6%? ¿Alguien hizo la cuenta alguna vez de cuánto realmente pueden ahorrar haciendo 2 horas de fila cuando la nafta va a subir 6%? Si toman en cuenta que tienen un cuarto del tanque, o sea que tienen para completar 3/4 del tanque, pueden llegar a ahorrarse 90 pesos. Con lo cual, tomamos algunas decisiones que muchas veces no resultan lo más razonables al comienzo. O diría también, por ejemplo, si planteo estos 2 escenarios, si alguien nos dice, bueno, les voy a recetar, les voy a prescribir este medicamento, le digo, bueno, por un lado igual tiene el 0,0001% de probabilidad de tener un daño permanente, versus si yo lo que digo es, tiene 1 en 100.000, una persona en 100.000 queda con un daño permanente. La percepción que tenemos de esas 2 formas de expresar lo mismo es distinta y nuestra reacción es distinta. O por qué, por ejemplo, si en una organización a la hora en la cual establecemos los bonos, es decir, los incentivos por alcanzar resultados, decimos, el primer escenario digo, bueno, tu salario anual es 100 más 20 si cumplís con los objetivos, versus si yo lo que digo es, tu salario anual es 120, pero si no cumplís los objetivos te saco 20. La reacción nosotros en cada uno de estos casos es distinta. O si yo lo que digo es, frente a un negocio, por ejemplo, invierto en la bolsa o invierto en una empresa y en un movimiento determinado pierdo 50.000 pesos, de esa lectura, si yo la lectura que hago es perdí 50.000 pesos, es distinto el efecto de que si yo lo que digo es mi patrimonio total bajó en 50.000 pesos. La idea es entender un poco cuáles son algunos de los mecanismos que pasan por cada uno de nosotros, y si por alguno de los que están aquí no, considérense casos excepcionales, cuáles son algunos de esos mecanismos que pasan por cada uno de nosotros que nos hace pensar de cierta forma y que nos hace decidir de cierta forma. El otro ejemplo que comparto aquí es si alguien sigue la bolsa, yo me pregunto, ¿cómo puede pasar que empresas como pueden ser Apple, como pueden ser Microsoft, que son de las empresas que más movilidad tienen en la bolsa, su valor de mercado cambie 2% de un día para el otro hacia abajo y al otro día cambie 2% para arriba? O que el índice Standard & Poor's en los últimos 20 días haya tenido saltos también entre 2 y 3% en un solo día. Cuando en realidad existen decenas de analistas que están todo el tiempo publicando reportes sumamente elaborados desde el punto de vista científico, en el cual calculan en base al price per earning de las acciones, este debería ser el valor matemático que debería tener la acción, y sin embargo eso sube y baja en estos grandes saltos que decíamos recién, 20%. Perdón, 2%, 3% en un solo día y al día siguiente corrige ese mismo porcentaje. ¿Por qué suceden estas cosas? Y bueno, la mayoría de las veces estas cosas suceden porque si bien creemos que la gran mayoría de las decisiones que tomamos son racionales o son razonables, la realidad es que no lo son. Hay una componente muy importante del cómo tomamos decisiones que está basado en lo emocional. Existe una parte de nuestro cerebro, y aquí voy a compartir algunas ideas, nuevamente no me considero un experto en este tema ni mucho menos, pero existe una parte de nuestro cerebro que es la parte de adelante, que se llama el prefrontal cortex. En esa parte residen nuestras emociones y también reside nuestro razonamiento y nuestro juicio. Está probado en base a
una gran cantidad de experimentos, y hoy particularmente estamos en un auge de la experimentación en este tema, porque con lo que es los MRIs y con las diferentes técnicas para monitorear qué es lo que está pasando en el cerebro mientras que desarrollamos ciertas actividades, es que el conocimiento de qué es lo que pasa dentro del cerebro y qué es lo que pasa mientras que pensamos ciertas cosas o mientras que hacemos ciertas cosas, en los últimos 5 o 6 años ha crecido en forma exponencial. Entonces, la realidad es que dentro del prefrontal córtex es que mientras que decidimos, mientras que tomamos cierto tipo de acciones, ahí reside la actividad. Y esa actividad está probado que tiene una fuerte componente de nuestra parte más racional y una fuerte componente de la parte emocional. De hecho, hay varios casos documentados en los cuales aquellas personas que tienen una lesión y que particularmente tienen una lesión en la parte emocional, en la parte que rige las emociones, una lesión en la parte que rige las emociones nos inhabilita de poder tomar decisiones. O sea, nos inhabilita aquello que nosotros nuevamente conceptualizamos y creemos que somos decisiones sumamente racionales, dejamos de poder tomarlas una vez que perdemos la capacidad de manejar emociones. Hay 4 grandes libros y sobre todo lo comparto aquí para luego invitarlos y ojalá después de esto lo que genere es la curiosidad de profundizar más sobre el tema. Hay 4 grandes libros que para mí por diferentes aspectos para mí han sido sumamente enriquecedores en esta materia. El primero se llama How We Decide, de Jonathan Leher. En particular, ese autor después sacó otro libro y fue cuestionado y tuvo alguna... Este libro es realmente bueno, específicamente para analizar el cómo tomamos decisiones desde el punto de vista de la neurociencia. El segundo, Blink, de Malcolm Gladwell. El tercero, Thinking Fast and Slow, de Daniel Kahneman. Y vamos a compartir. Daniel Kahneman es un premio Nobel de economía y que fue quien puso sobre la mesa algunos de los conceptos de los cuales vamos a hablar a continuación. Y un cuarto libro que se llama The Paradox of Choice, de Barry Schwartz. Particularmente Barry Schwartz tiene una conferencia TED que se llama The Paradox of Choice, sumamente disfrutable y clarificante de qué tan complejo es tener demasiadas opciones. Pero vamos entonces primero a describir, y permítame describir alguna de aquellas características que todos compartimos en la forma en la cual pensamos y que tienen una implicancia directa en la toma de decisiones. Y esto sí, y dado el contexto de la charla, del evento en el cual estamos, esto si lo dijéramos desde el punto de vista tecnológico, estos son algunos de los bugs que traemos precargados y con los cuales tenemos que hacer el esfuerzo para superar estos bugs. Por defecto los traemos. Nuestro cerebro hace más de 28.000 años prácticamente dejó de evolucionar. Y eso lo que implica es que en buena medida nuestro cerebro está preparado para el tipo de cosas con las cuales lidiábamos hace 28.000 años. Y nos imaginamos que son cosas bastante distintas y preocupaciones diarias bastante distintas de con las que lidiábamos hoy. Entonces, el primero de los conceptos es el que se llama de loss aversion. Y lo que habla es que por defecto nosotros tenemos una aversión a asumir las pérdidas. Esto está medido en N tipo de ejemplos, y nuevamente no me voy a meter en los ejemplos de cada una de estas cosas, los invito a que luego busquen este tema y van a ver la gran cantidad de evidencia y prueba científica que hay detrás de estos conceptos. Está medido que nuestra aversión a la pérdida es 2 veces más grande que nuestra satisfacción versus hacia el éxito, digamos, o hacia las ganancias. Esto quiere decir que si estadísticamente a un grupo le ofrecen que tiene 50% de probabilidades de ganar 200 y tiene 50% de probabilidades de perder 100, en su gran mayoría la gente rechaza la apuesta. ¿Por qué? Porque le es más significativo perder 100 que la expectativa de ganar 200. Y esto en nosotros opera todo el tiempo. Nuestra tendencia a minimizar las pérdidas, nuestra tendencia a reducir las pérdidas y en muchos casos nuestra tendencia a obviar el riesgo. El siguiente de estos conceptos es el que se llama el de confirmation bias. Y esto, traducido al español, es el sesgo de confirmación. La verdad que suena medio extraño. El confirmation bias es nuestra tendencia a confirmar lo que ya creemos. Este punto para mí es particularmente fascinante, porque es cuando nosotros nos hacemos la idea de algo y nos hacemos rápidamente la idea de algo y luego lo que hacemos es nos creamos historias por detrás
para confirmar esa idea. ¿Y por qué nos creamos historias por detrás para confirmar esa idea? Nos creamos historias porque lo que nos gusta es sentir que estamos razonando eso. Entonces, nos hacemos la idea de que este producto es caro, nos hacemos la idea de que este cliente no nos va a comprar. Y luego lo que hacemos es nos creamos un montón de ideas por detrás que son posteriores a haber llegado a esa conclusión, y nos creamos las causas, por eso ahí ponía causa-consecuencia, nos creamos las causas que justifican la consecuencia sobre la cual ya operamos. Y esto nuevamente es cuando rápidamente tomamos un juicio sobre algo y luego empezamos a decir el sí es porque nos estamos empezando a crear todas esas historias que vienen antes para justificarnos la decisión a la cual tomamos. Y esto es fascinante porque nuestra cabeza hace esto todo el tiempo. Todo el tiempo buscamos y creamos y buscamos cosas que parecen desconectadas para justificar ideas y posiciones que ya tomamos. Y en base a eso nos quedamos tranquilos porque nos sentimos que somos sumamente razonables, porque a esto a lo que llegamos claramente es así porque lo sustentamos con todo esto que nos creamos previamente. El siguiente de los bugs, llamémosle, es el de, se llama Availability Heuristic. Y acá está lo que se llama el experimento K, y esto no tiene nada que ver con Argentina. El experimento K, si pensamos en el idioma inglés, y decimos, tomamos una población y le preguntamos rápidamente a esa población, nuevamente pensando en el idioma inglés, ¿cuántas más palabras hay que empiecen con K que las palabras que tienen K en la tercera letra? Y la respuesta rápida es que existen 2 o 3 veces más palabras que empiezan con K de las que tienen K en la tercera letra. La realidad es que es opuesto, es decir, hay 3 veces más palabras que tienen K en la tercera letra que las que hay en la primera. ¿Por qué tendemos a pensar que hay muchas más que empiezan con K? El motivo es porque nos es mucho más fácil imaginarnos palabras que empiezan con K. Como nos es mucho más fácil visualizar rápidamente palabras que empiezan con K, la primera información que nos viene a la cabeza es, y bueno, se me ocurren 3, 4, 5 palabras que empiezan con K en inglés. Entonces, enseguida lo que tiendo a pensar es, hay muchas más de las que tienen K en la tercera letra. Esto nos sucede también todo el tiempo. Esto es porque tenemos la tendencia a pensar que la información que nos viene más rápido a la cabeza es aquella información que es más válida y más relevante. Si nosotros en el día de ayer escuchamos una noticia, o escuchamos 2 o 3 noticias desconectadas respecto a que, bueno, acá la primavera parece que está siendo una locura. En San Pablo, que estuve la semana pasada ahí, había 30 grados, también es de loco. Empezamos a asociar 2 o 3 cosas y alguien viene y nos habla del calentamiento global. Pucha, esto está asociado con las 3 cosas que pensé ayer, es la primera información que conecto y reconfirmo esa teoría. Con lo cual, rápidamente tendemos a tomar conjeturas en base a la información que más rápidamente somos capaces de recuperar de nuestra memoria. El siguiente concepto es el que se llama el de optimism bias o el sesgo de optimismo, y es que tendemos a ser extremadamente optimistas en ciertas situaciones. Ponía por acá, y este fue un ejemplo una vez viendo, seguro varios de acá alguna vez han visto el programa, el de catástrofes aéreas, no me acuerdo si es de Discovery o de History Channel, el catástrofes aéreas, que lo que muestran es catástrofes aéreas y lo que hacen es tratar de explicar qué es lo que sucedió. Lo que está comprobado es que los pilotos sufren algo que es lo que se llama el síndrome de regreso a casa. ¿Qué es el síndrome de regreso a casa? Es cuando están volando desde otro destino hacia su país de origen, están mucho más propensos a tomar riesgos. Con lo cual, el mismo piloto, el mismo individuo, toma decisiones más arriesgadas en base a que lo que está haciendo está volviendo a su casa. Porque quiero volver a su casa rápido, con lo que está más dispuesto a tomar riesgos. Estoy en el trabajo, tuve una buena noticia, cerré un proyecto o tuve una promoción, etc. Vengo sumamente entusiasmado con eso, me subo al auto, salgo a manejar, estoy más predispuesto a tomar riesgo y eventualmente a manejar más rápido y me siento más confiado porque acabo de tener una buena noticia y estoy en ese mood positivo. Es decir, en base a factores externos, nuestro sesgo a ser optimistas cambia dinámicamente en el tiempo, con lo cual tendemos a tomar decisiones eventualmente más arriesgadas o en base a un sobreoptimismo en base a ciertas condiciones. Lo mismo aplica cuando hablamos con alguien que fuma y le decimos, oh, mirá las estadísticas, esto es peligroso, no, esto a mí no me va a pasar porque aparte mi tío fumó toda la vida y no le pasó nada. Entonces ahí estoy reconectando con cierta información que tengo, confirmation bias de lo cual hablábamos antes, y a eso lo combino con
con mi nivel de optimismo, entonces simplemente descarto ese consejo en este caso. El siguiente de los bugs es el que se llama el anchoring, y esto es ampliamente utilizado en el marketing y en la venta. Si nosotros tomamos dos grupos de personas y a esos dos grupos de personas le damos a uno la cuenta de arriba y a otro la cuenta de abajo y le damos poco tiempo para poder hacer el cálculo, le damos tan poco tiempo que efectivamente no puede hacer la cuenta completa, lo que los tests muestran es que el primer grupo estima que, como le damos suficientemente tiempo, lo que tiene que hacer es estimar un número. Ese número que estima está en el orden de los 512, el grupo de arriba. En el orden de abajo está en el orden de los 2000. ¿Por qué uno es mucho más grande que el otro? Porque parten de por dónde empieza la cuenta. Entonces, por dónde empieza la cuenta, eso le genera una forma de pensar distinta, le genera un mindset distinto que lo lleva a una conclusión distinta, aun cuando en los dos casos es completamente distinto de la realidad. ¿Dónde sucede esto en la práctica? Esto sucede en la práctica cuando vamos a comprar un producto y nos ponen 3 productos en rangos de precios completamente distintos. Cada uno de esos productos en un precio determinado lo que hace es nos define un ancla, nos define un áncora. Y hay productos muchas veces que en las tiendas están con el objetivo de nunca ser vendidos. Simplemente tienen como objetivo fijar un estándar de precio. Si yo lo que veo es que hay un televisor que sale de $10.000, que tiene todas estas características, y después hay otro que vale 1 y hay otro que vale 3. Y yo con el de 3 veo que prácticamente tiene todas las mismas características que el de 10. Opa, siento que voy a pagar 3, pero estoy pagando 3 y casi vale como el de 10. Entonces me siento más entusiasmado o más llevado a comprar ese producto. Nuevamente esto se usa todo el tiempo en las ventas. ¿Cómo opera mucho de esto? En particular el libro el Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman habla y conceptualiza. Él lo conceptualiza como el System 1 and System 2 en cuanto a la forma en la cual operamos. Esto si nos vamos varios años para atrás y, por ejemplo, pensamos en términos de la programación neurolingüística y de la conceptualización de cómo funcionan los procesos conscientes y los procesos inconscientes, tienen una rápida relación con eso también. Pero el System 1 y el System 2, déjenme mostrar un ejemplo bien sencillo de cómo opera esto. Si yo comparto esta imagen, todos rápidamente seguro pueden leer y pueden leer... Espero puedan leer todo lo que están ahí. La idea es que no es que ni los lean, ni los cuenten, ni nada. Simplemente mírenlos. Ahora, si yo cambio la imagen, ¿qué es lo que sucede? El color no coincide. ¿Es fácil leerlo? Si yo trato de leerlos todos, y no traten de hacerlo ahora, porque si no nos vamos hasta el break. Si yo lo que trato de leer es eso, en el primer caso, el que actúa es el que se llama el System 1. System 1 es el que tiene una respuesta rápida, es el que rápidamente puede procesar y responder. Si yo acá digo, bueno, ¿cuál es la capital de Uruguay? Todos dicen rápidamente Montevideo. Prácticamente no pensamos para eso. Eso pasa por lo que se llama el System 1. Es prácticamente una respuesta automática. Ahora, cuando voy a esto, aquí es el System 2, el sistema 2, el que es invocado, porque necesita procesar, ya su respuesta no es automática, tiene que para cada caso, de hecho tiene que lograr lidiar con la incongruencia de lo que estoy leyendo y el color que estoy viendo. Estos son los dos sistemas que están constantemente operando dentro de nosotros. Y esos sistemas tienen diferentes características. El primero, como decíamos, es automático, aprende. El cómo aprendemos a manejar es claramente una invocación al System 1. ¿Por qué hoy podemos manejar sin pensar que estoy haciendo el cambio o sin pensar en qué momento aprieto el freno o el acelerador? Porque eso ya está automatizado. Es como que lo podemos procesar en forma inconsciente. System 1. Es extremadamente eficiente. O sea, cuando él opera es extremadamente eficiente. Uruguay, Montevideo. Argentina, Buenos Aires. Es extremadamente eficiente para responder. Y es también el responsable de crear rápidamente historias causa-consecuencia. De hecho, es el responsable de autoinventarnos muchas de las historias de las cuales hablábamos antes. System 2, en realidad, o System 2, en realidad es el que pone foco, es el que necesita foco para realizar algo. Es mucho más haragán
Y el por qué Sarangan tiene una explicación antropológica. Es extremadamente demandante y consumidor de energía. Extremadamente demandante y consumidor de energía. Entonces, por un tema de preservación, lo que busca es ser usado lo menos posible. Entonces, si puede, lo que hace es solidario con lo que piensa el System One. O sea, cuando System One piensa algo, en lugar de tratar de contradecirlo, en la mayoría de los casos lo ayuda a reafirmar las historias que se creó. Y esto es sumamente importante de entender, porque esto es, a la hora de tomar decisiones, es que nosotros vamos a tener que ser capaces de alguna forma controlar este System 2 para poder operar racionalmente, porque si no lo que sucede es dispara la respuesta automática. Como decíamos, es extremadamente gastador en términos de energía. Un ejemplo bien claro de esto es si ahora decimos, así como decíamos, capital de Uruguay, Montevideo, en un segundo. Ahora si lo que decimos es multipliquemos 56 por 7. Eso ya es mucho más complicado. Y si nos tratamos de poner a hacer la cuenta, lo que vamos a darnos cuenta es que perdemos el foco de cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque System 2 requiere el 100% del foco de nuestra atención. Con lo cual, si alguien está tratando de hacer la cuenta ahora, seguro no me está escuchando en lo que estoy diciendo. Porque necesita poder invocar aquel proceso que tenemos previamente aprendido de cómo hacer una multiplicación, ponerse a hacerla y obtener la operación. Con lo cual es sumamente demandante desde el punto de vista del foco. ¿Qué más pasa en nuestro proceso de pensamiento? Existe algo que es lo que se llama el ego depletion. El ego depletion es cómo a lo largo del día decrece nuestra voluntad, llamémosle, o nuestra capacidad de hacer cosas. Esto para nosotros es algo bastante obvio. Hay un artículo de la Fast Company que me parece que era bien interesante que decía qué difícil que es ser un padre después de las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque hay que tener mucha voluntad para tener que comer todo, tener que lavarte los dientes, tener que irte a acostar, porque todo eso requiere un esfuerzo. La realidad es que nosotros a lo largo del día vamos perdiendo llamémosle, esa fuerza de voluntad. Y esto es un proceso fisiológico, vamos perdiendo esa fuerza de voluntad. Si bien podemos hacer un montón de cosas, como puede ser descansar, alimentarnos bien, hacer pausas, hay un montón de consejos obvios que no voy a citar, pero la realidad es que nuestra energía de voluntad va bajando a lo largo del día. Y tenemos que ser conscientes de eso, porque eso tiene un alto impacto en el cómo tomamos decisiones. Y es aquí que llegamos al punto de lo que se llama, el concepto que se llama decision fatigue. Decision fatigue es el concepto de cómo nuestra habilidad para tomar decisiones va decreciendo a lo largo del día. Esto está sumamente probado y medido. De hecho, hay ejemplos de experimentos, en los cuales, por ejemplo, se toman dos grupos distintos, nuevamente se separan dos grupos distintos. En esos dos grupos distintos, a un grupo se le da una operación matemática muy sencilla para hacer y al otro grupo se le da una operación muy compleja para hacer. Cuando salen ambos grupos, cada una de las personas puede elegir entre dos opciones de alimento distintos, en un caso chocolates o comidas grasosas y en el otro caso una fruta o algo saludable. Y lo que está comprobado es que aquellos que tuvieron que hacer una operación mucho más compleja tienden mucho más a comer, a agarrar algo dulce, a agarrar ese chocolate. ¿Por qué? Porque su capacidad de decidir, no, esto no es lo mejor que debería comer ahora, en realidad debería comer la fruta, esa capacidad está mucho más disminuida. Si acá lo tuviera que decir en términos bien prácticos, digamos, y esquemáticos, la realidad en la cual todos nosotros operamos es que nuestra capacidad de tomar decisiones se va gastando. Eso está medido, eso es un hecho, nuestra capacidad de tomar decisiones se va gastando. Nosotros podemos hacer cosas para recargarla, nosotros podemos hacer cosas para liberar la cabeza, pero es un hecho que nuestra capacidad para tomar decisiones se va gastando. Y esto lo que hace es que muchas de nuestras decisiones no son tan razonables como creemos, aun cuando tenemos una parte de nosotros que lo que busca es ayudarnos a quedarnos tranquilos con que las decisiones son razonables, porque nos inventa un montón de ideas y un montón de historias que nos hacen creer que son razonables. Y esto lo que hace también es que seamos muy malos haciendo algo que es una expresión que me es bastante complicada de traducir, que son los trade-offs. Los trade-offs son aquellas cosas de las cuales yo tengo que elegir entre A y B, pero en las dos tengo que perder algo. Somos muy malos
para tomar decisiones en aquellos casos en los cuales seguro tenemos que asumir unas pérdidas, tenemos que asumir pérdidas. Por eso es que buscamos opciones que minimicen las pérdidas, pero en realidad buscamos opciones que minimicen las pérdidas las más visibles, porque en la mayoría de los casos no logramos analizar en suficiente detalle como para entender cuáles son las pérdidas reales de cada uno de los casos. Habiendo entendido y habiendo visto esto, que llamémosle un poco la teoría, y la teoría, pero es la práctica de cómo operamos, ¿qué hacer con todo esto? Y aquí nuevamente quiero compartir algunas de las cosas que para mí son útiles, para mí son prácticas, y ojalá puedan serlo también para algunos de ustedes. El primer punto que me parece, la primera reflexión que me parece importante es: no decidir es decidir. Cuando no tomamos una decisión, cuando tenemos que tomar una decisión por algo y no decidimos, estamos explícitamente tomando la decisión de no decidir. Con lo cual, no engañarnos con que no tomar una decisión no es decir. En realidad, cuando no decidimos, lo que estamos haciendo es tomando la decisión de postergar en el tiempo y eventualmente que las cosas de alguna forma sucedan. Entonces creo que es extremadamente importante el pensar cómo pensamos, el pensar cómo decidimos y en base a eso el administrar cómo decidimos. Y esto tiene mucho que ver con la interacción entre como decíamos, el System 1 y el System 2. Entonces, algunos consejos bien prácticos. El primero es: para poder tomar una buena decisión, yo tengo que lograr hacer el esfuerzo consciente de separar aquellos que son hechos de aquellos que son deseos, de aquellos que son las opciones. Es decir, los hechos son aquellas cosas que yo no puedo tocar. Eso es así. La realidad es así. Si yo me quiero mudar, hay una realidad que es cuánto vale mi casa, cuánto valen las otras casas en el mercado, qué es lo que hay disponible. O sea, esos son hechos. Yo contra eso no puedo ir. Mis deseos es lo que quiero, es el a dónde quiero llegar. Y en el medio de eso están las opciones. El identificar claramente cuáles son las opciones sobre las cuales puedo operar, ese ya es un avance enorme. Porque muchas veces a la hora de tratar de decidir, mezclamos nuestros deseos con los hechos, tratamos de alterar los hechos, tratamos de pensar en las opciones, y ahí donde claramente nos enredamos. Las opciones, los hechos y nuestros deseos son tres cosas claramente bien distintas. Separarlas es un gran avance. El siguiente punto, y esta es una técnica que aprendí de un amigo de Jay Mayer, una persona que trabaja en Microsoft en Redmond, que también lo aprendió de alguien más, pero yo lo aprendí de él, que es el 10-10-10 Decision Making Process. Y es a la hora de pensar en tomar una decisión, cuestionarme: ¿cuál es la consecuencia de esa decisión en los próximos 10 minutos, en los próximos 10 meses o en los próximos 10 años? Y esto a lo que invita a pensar es cuántas veces nos esforzamos un montón en tomar una decisión que en realidad en los próximos 10 minutos va a ser irrelevante, o en los próximos 10 días va a ser irrelevante. Entonces, no nos desgastemos en esas decisiones que van a tener muy poco impacto en el inmediato plazo. Los invito a pensar sobre esto. Lo siguiente es poner límites. Si yo... Y esto se daba hace poco a la hora de tener que elegir una computadora para mi cuñada. Decía, uno busca en Amazon y va a comprar una computadora. Y la realidad es que la cantidad de opciones que tenés es infinita. Uno empieza a mezclar, como que si el disco es que la pantalla es esta, que si es touch, que si no es touch, si es liviana, si es ultrabook. Es casi que imposible tomar una decisión en ese contexto. Entonces tengo que poner límites. Y los límites los empiezo a poner cuando digo, bueno, en realidad lo que quiero es 14 pulgadas, lo que quiero es que tenga disco de estado sólido, lo que tengo es... Y bueno, ahí me pasan a quedar muchas menos opciones y sobre eso decido. Pero necesito acotar, necesito poder poner límites. Y esos límites pueden estar en la cantidad de opciones o esos límites pueden estar también en el tiempo. Muchas veces es extremadamente efectivo, y de hecho esta es una herramienta bien importante de creatividad, es decir, pongo un límite. Esta decisión la tenemos que tomar en los próximos 30 minutos. Punto. Ponerme un límite para el punto en el cual tengo que decidir y que no me permita postergar más. Y hay veces que en ese límite es just do it, es tomar la decisión, punto. Y si hay veces que es el azar, que sea el azar. Si pasamos 3 días tratando de decidir entre dos cosas y no puedo decidir, y probablemente no haya mucho mejor decisión que el azar propiamente. Pero me pasé 3 días, con esto lo estoy invitando a tirar la moneda o a fijarnos si la hora es par o impar, o tirar el dado para ver qué cae. Pero la idea es que muchas veces, y de hecho esto tiene hasta toda una explicación por detrás, también científica, y es que muchas veces la decisión en base al azar, cuando paso tanto tiempo tratando de tomar una decisión, termina siendo más efectivo que el tratar de tomar la decisión específicamente. De hecho, también porque muchas veces yo tengo dos opciones, paso mucho tiempo tratando de decidir, tomo una, si esa una que tomé no es perfecta,
probablemente después me pase un montón de tiempo recriminándome que debería haber tomado la anterior. Barry Schwartz, en el Paradox of Choice, habla bastante de eso. El siguiente punto, la siguiente, llamémosle, práctica súper importante es tener rutinas. Si nosotros cuando nos despertamos tenemos que tomar la decisión de qué ropa nos ponemos, y de qué vamos a desayunar, y vamos o no vamos al gimnasio, y voy ahora al trabajo o voy un poco más tarde, todo eso entra en la cuenta de consumo. Pensémoslo en términos económicos, todo eso entra en la cuenta de consumo de decisiones. Por eso las rutinas son tan importantes. El siguiente concepto es el de reframe. Si yo estoy pensando entre dos opciones, entre A y B, y realmente me puedo decir, empiezo a pensar ideas paralelas. O sea, me salgo del esquema de tengo que tratar de decidir entre estas dos cosas. Empezar a pensar en variables distintas, en opciones distintas. Y el siguiente punto es el de postergar. Yo particularmente, y esto es algo que hago muy a menudo, hay momentos en el día, particularmente a ciertas horas de la tarde, en la cual me doy cuenta que tomo conciencia que no estoy para tomar ciertas decisiones complejas. Sobre todo decisiones complejas que pueden tener un impacto a 10 meses o a tiempo hacia adelante. Entonces, tomo la decisión consciente de decir, esto no lo voy a decir ahora, esto lo voy a dejar para mañana de mañana. Y eso no estoy dejando que simplemente pase, no estoy dejando que el tiempo se la lleve, no estoy tomando la decisión consciente de decir, esto lo voy a decidir mañana, esta decisión la voy a tomar mañana. Para mí esto es extremadamente importante. También porque obviamente ese proceso sigue en nosotros, con lo cual al otro día probablemente estamos bastante frescos para tomar esa decisión. Y el siguiente punto importante es, muchas veces a la hora de tomar una decisión sirve pedir un consejo. Esto parece una enorme obviedad, pero cuando analizamos en base a todo lo que decíamos antes, parte de lo importante de pedir un consejo es que quien nos dé ese consejo va a estar mucho menos cargado de los bugs de los cuales hablábamos antes. Quien nos dé ese consejo va a tener mucho menos loss aversion, va a tener mucho menos confirmation bias, va a estar mucho menos poblado de esos bugs para tomar la decisión, o mejor dicho, para darnos el consejo de qué decisión deberíamos tomar. Casi que el último punto es ¿qué pasa en equipo? ¿Qué pasa cuando tenemos que tomar una decisión en equipo? Todo esto tiene que ver con nosotros mismos, pero cuando tenemos que tomar una decisión en equipo, esto es bastante tremendo cómo se da el confirmation bias. Muchas veces cuando estamos en un equipo, inclusive en un equipo muy cohesivo, lo que pasa es que alguien tiene una idea y todos muchas veces tienden a apoyarla rápidamente. Sobre todo, y esto cuanto más desgastados o con menos energía de toma de decisiones estemos, más aún. Entonces rápidamente nos tendemos a apoyar. Y eso lo que hace es que la decisión de equipo termine siendo bastante peor de lo que creemos que podría llegar a ser, porque el confirmation bias y el optimism bias se multiplica. Hay una técnica que se llama la de pre-mortem, así como todos conocemos la técnica de post-mortem de los proyectos. La técnica de post-mortem es decir, en el momento que definimos el proyecto, agarré y decir, bueno, ahora todos, ¿saben qué? Vamos a dedicar 5 minutos, todos vamos a escribir en un papel. Vamos a imaginarnos que pasó un año, el proyecto fue un fracaso absoluto. ¿Qué fue lo que pasó para que el proyecto fuera un fracaso absoluto? Todo lo que anotemos ahí son los riesgos y los problemas más importantes que tiene el proyecto o que tiene la idea y que no fuimos capaces de identificarlos antes. La técnica del pre-mortem. Y ya ahora sí, casi que el último de los conceptos es no buscar los perfectos. Acá me quedó grabado, para quienes no la vieron, los invito a ver. Esta es la entrevista que le hicieron en el New York Times a Obama cuando tomó la decisión de hacer el acuerdo con Irán. Esto fue en julio de este año. Y cuando vi la entrevista, nuevamente vale la pena verla, es muy buena su explicación de cómo dice, el acuerdo claramente no es perfecto. O sea, esto no asegura, pero la realidad es que todo lo que hemos hecho hasta ahora no funciona. Y esta decisión que estamos tomando ahora lo que nos va a permitir es auditar de mejor forma que está haciendo Irán. Con lo cual su explicación no es la solución perfecta, claramente no es la solución perfecta. Pero tenemos que estar dispuestos a que para poder tomar decisiones tenemos que asumir ciertas pérdidas. Tenemos que elegir qué pérdidas, pero tenemos que darnos cuenta que tenemos que asumir ciertas pérdidas a la hora de tomar decisiones. Por eso creo que el entender las reglas de juego, ¿cuáles son? Las reglas de juego son el cómo operamos, o sea, el entender cómo operamos, el entender cómo es que pensamos, para poder actuar sobre eso, para poder conocernos a nosotros mismos cómo operamos sobre eso y para poder hacer en forma consciente, llevar a nuestra capacidad, llamémosle consciente, la forma en la cual decidimos y entender todos aquellos procesos que son los que se ven involucrados a la hora de tomar decisiones. Con esto, muchas gracias. Si alguno tiene alguna pregunta, muchas gracias.